instrumentos que tienen los negocios jurídicos. Los esenciales, que son los principales. No puede faltar ninguno de los elementos esenciales que vamos a ver el día de hoy a la hora de celebración de un negocio jurídico, porque entonces perdería su eficacia, su validez ese negocio. Entonces es sumamente importante. Pongan atención y al final de la clase conversamos, ¿verdad? El día de hoy vamos a trabajar los elementos del negocio jurídico. Estos son sumamente importantes para lograr que los negocios jurídicos que se llevan a cabo cumplan a cabalidad con los requisitos legales necesarios para que su validez y exigibilidad. Vamos a ver, son 3 los elementos del negocio jurídico y se clasifican en esenciales, naturales y accidentales. Voy a explicar cada uno de ellos. Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el negocio jurídico no puede llevarse a cabo. Son los componentes indispensables de todo acto jurídico. Estos requisitos son la manifestación de voluntad, la capacidad del sujeto que está llevando a cabo el negocio jurídico, el objeto, la causa y las formas de elaboración del contrato. Vamos a explicar cada uno de ellos. Estos son elementos absolutamente indispensables para la vida del negocio, plasmado en un contrato. Las partes no pueden renunciar a ellos ni suprimirlos, porque son indispensables para su validez y eficacia, para que se lleve a cabo a cabalidad ese negocio jurídico que queremos plasmar. Dentro de los requisitos de todo negocio jurídico, este debe contener la voluntad del sujeto y la capacidad con la que interviene en el negocio jurídico. El objeto, el bien, el derecho, el servicio por el cual se está llevando a cabo la negociación. La causa es la función económico-social que debe cumplir el negocio. Y la forma, verbal o escrita, que está plasmada en un documento privado o escritura pública. Al referirnos al sujeto, el sujeto es la persona o las personas que declaran su voluntad y brindan su consentimiento, su aprobación para la realización del negocio. Estas personas pueden ser la persona individual, natural o colectiva jurídica, que tiene capacidad para adquirir derechos y obligaciones, ya sea en nombre propio o si lo desea a través de su representante legal, que es otra persona. El sujeto puede delegar su representación para actuar en los diferentes negocios jurídicos de su interés. Y está limitada esta representación, que limita su actuación a través de lo plasmado en el mandato. La cláusula del mandato en la cual se le autoriza para realizar determinados actos. Esto lo regula nuestro Código Civil en 1664, 1665 y 1686. ¿Qué es la representación legal? La persona, el sujeto que actúa en el negocio jurídico en nombre de otra, ya sea esa persona natural o persona jurídica colectiva. Y es a través de la representación legal que tiene la facultad legal
ya sea dado por la ley o judicialmente, o bien de manera voluntaria por el interesado que desea otorgar el mandato, el poder, de forma que con esa representación legal surta los efectos jurídicos para los cuales le fue autorizado el mandato. Y de esa manera actuar en los negocios jurídicos adquiriendo derechos y obligaciones. Su actuar en el ámbito jurídico con la representación que le ha sido otorgada. Las clases de representación legal. Tenemos la legal o necesaria y la voluntaria o convencional. Nos vamos a referir a la representación legal. También recibe el nombre de legal o necesaria. Es la que se ejerce por imperativo legal. ¿En qué casos la ley establece de manera imperativa que tiene que haber una representación? Por ejemplo, en el caso de la sucesión hereditaria. La representación que se ejerce es a través de un administrador de la mortual, según lo regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en el 503, 505 y 509. En la representación hereditaria es necesario para defender los intereses de la mortual que sea nombrado un representante. Eso se hace judicialmente. Se llama un discernimiento del cargo de la persona que hayan decidido los herederos o legatarios para que se encargue de ser el administrador de los intereses de la mortual. Con esa representación legal, una vez discernido el cargo y extendida una certificación de ese nombramiento, puede actuar en toda actuación judicial, cualquier demanda para defender derechos de la mortual o bien defenderse de los juicios. Puede actuar en el ámbito administrativo o ante cualquier particular para hacer cualquier negocio jurídico. También existe representación legal en el caso de los padres que actúan en representación de sus hijos menores de edad a través del ejercicio de la patria potestad, simplemente con el certificado de nacimiento que acredita que son los padres, pueden actuar en el ámbito del derecho en ejercicio de esa patria potestad para las diversas actividades jurídicas que lleve a cabo. También en el caso de la tutela, el nombramiento de tutor, o en el caso de interdicción, con una sentencia judicial que declaró la interdicción, la certificación de esa sentencia, en la cual conste quién es el representante del declarado interdicto. Esos documentos son los que son necesarios para calificar a la hora de elaborar un negocio jurídico la representación legal. En el ámbito mercantil, comercial, el que ejerce la representación de una persona colectiva, una empresa que se ha constituido legalmente, es a través de un administrador único, un gerente general o un presidente del consejo de administración de una sociedad, de conformidad con el Código de Comercio. Este administrador único o gerente va a realizar sus funciones de representante de acuerdo a lo que lo haya facultado la Asamblea General de Socios. Las asambleas son las que nombran a sus gerentes, a sus administradores y les confieren facultades conforme la ley y también las específicas que deciden los socios. En el caso de un administrador de un condominio en propiedad horizontal, también la ley faculta que es el administrador, el representante de los intereses de los propietarios
del condominio. Esas son representaciones legales. Representaciones legales que deben de ser calificadas por el notario que lleva a cabo el negocio jurídico y que lo quiere plasmar en un contrato. Esa calificación es para establecer si cumple con los requisitos legales. En el caso de que sea una representación nombrada judicialmente, pues la certificación del tribunal, ¿verdad? Pero en el caso de que sea una representación mercantil, también tiene que estar inscrita en el registro mercantil, donde lo califican, revisan esa representación legal de la empresa y le colocan un número, un sello con la identificación del registro que tiene en el registro mercantil esa representación legal y que debe de ser actualizada previo a la realización del negocio jurídico. Tenemos la clase de representación legal voluntaria o convencional. Es un acto de voluntad de quien desea ser representado a través de un mandato. Hay 3 tipos de representación voluntaria: la directa, la indirecta y la judicial. La directa es cuando el representante actúa en nombre del mandante y los negocios que lleve a cabo están dentro de las facultades que le hayan conferido y que obligan directamente al representado, al mandante, a quien confió en otra persona para que lo represente. Esta clase de representación la regula nuestro Código Civil en el artículo 1686. Directa quiere decir que el mandante, a través de la confianza que le tiene a su apoderado, le confiere de manera directa, especificando en el contrato de mandato cuáles son las facultades que le confiere para realizar determinados negocios. Si fuera un contrato de compraventa de un mueble, tiene que expresar una cláusula de autorización para que pueda llevar a cabo en nombre de él una transferencia de propiedad. Si no tiene esa autorización, aunque tenga un mandato, no podría llevar a cabo ese negocio jurídico. De manera indirecta, es la representación voluntaria cuando el representante actúa en nombre propio, pero en interés ajeno. Los terceros no tendrían acción directa contra el mandante, solo contra el mandatario. El Código Civil regula en el artículo 1686 cuando existe un mandato sin representación. Estos mandatos son, por ejemplo, en el caso de un gerente de recursos humanos, ¿verdad? De una empresa, que él es el que está a cargo de las contrataciones del personal de una empresa y él directamente es el que responde de todas las actuaciones que él realiza dentro de esas funciones. Entonces, por eso es un mandato sin representación. Y la representación voluntaria judicial es cuando una persona necesita llevar a cabo un litigio y para ello, pero como él no quiere participar directamente en ir al juzgado, en participar en las diversas actuaciones judiciales, pues decide dar un mandato judicial a favor de su abogado. Entonces se extiende un mandato judicial donde lo faculta para que lleve a cabo todas las actuaciones relativas a determinado juicio. La ley del organismo judicial establece que para ser mandatario judicial, obligadamente
tiene que cumplir con el requisito de ser abogado hábil, colegiado, y para ello otorga su mandato judicial y le dice cuáles son los límites expresamente en el mandato judicial para qué lo autoriza. Por ejemplo, para desistir del juicio. Él puede incluirlo dentro del mandato judicial o puede omitir esa facultad. También existe otro ejemplo que les puse aquí, es el del tutor judicial. El tutor judicial es nombrado por un juez y le cité el artículo 300 del Código Civil, que sería otro ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener todo sujeto dentro de un negocio jurídico? Tenemos la capacidad. La capacidad, la voluntad y el consentimiento. La capacidad del sujeto. Como lo hemos visto en el curso Derecho Civil 1, la capacidad es la aptitud de las personas para actuar en el ámbito jurídico adquiriendo derechos y obligaciones. La capacidad, la aptitud de las personas en relación a que esa aptitud que tiene la persona debe establecerse dentro de un negocio jurídico, si lo va a hacer por ella misma o bien a través de su representante legal. Pero eso va a ser una decisión propia del sujeto que va a intervenir en el negocio jurídico. Para que un sujeto se considere parte de un negocio jurídico, es imprescindible que cuente con la capacidad absoluta y plena, es decir, que tenga la aptitud del ejercicio de sus derechos y obligaciones, tal como lo hemos visto en Civil 1, conforme el Código Civil. Pero una vez tiene su capacidad de ejercicio o bien su representante legal tiene un mandato que el notario a la hora de calificar el mandato es revisar si cumple a cabalidad con los requisitos, por ejemplo, de inscripción en el registro mercantil, o si fuera un mandato voluntario de una persona particular, si ese mandato está inscrito en el Registro General de Protocolos del organismo judicial. Hay un registro de mandatos que cuando se otorga un mandato se lleva ahí y este registro hace una revisión del mandato y le coloca un sello con el número de registro que va a tener ahí en el archivo protocolos. Es sumamente importante que antes de la celebración de un negocio jurídico, ese mandato cumpla a cabalidad con los requisitos legales para que tenga plena validez. Y cuando ustedes lleven a cabo su curso de derecho notarial, van a volver a recordarse de esta clase por el aspecto de la calificación del mandato, que en la comparecencia de las escrituras públicas se hace constar cuando es un representante que lo acredita a través de un mandato y se especifica cuál es el mandato que cumple a cabalidad con los requisitos legales de validez porque tiene ya su inscripción en el archivo de protocolos, en el registro de mandatos del organismo judicial. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta, que sea un mandato que esté vigente, le llama uno, vigente, que tenga no sea extemporáneo. Por ejemplo, el tiempo máximo para otorgar un mandato, según nuestro Código Civil, es de 10 años, el tiempo máximo. Pero si lo expresó el tiempo de validez del mandato en la propia escritura, puede ser 1 año, 6 meses, o solo para un negocio específico pudo haberse hecho el mandato. Todo eso lo califica el notario a la hora de elaborar
una escritura donde se va a plasmar un negocio jurídico. Pero adicionalmente a esta calificación del mandato, de los requisitos del mandato, o bien si actúa en nombre propio la persona, pues no es necesario ninguno de esos requisitos, ¿verdad? Pero la capacidad del sujeto, adicionalmente, se requiere que el obligado pueda acreditar su capacidad personal y patrimonial. ¿Cómo es eso? Que además de tener capacidad de ejercicio, capacidad de representante legal, también tenga la capacidad patrimonial. O sea que si va a ser un negocio donde va a ser una transferencia del derecho de propiedad, pues tiene que cumplir con el requisito del derecho sobre ese bien del cual va a disponer. Porque si va a adquirir una obligación, un compromiso, tiene que acreditar legalmente, por ejemplo, ser propietario del inmueble. Se puede hacer a través, si es un derecho de propiedad de inmueble, con la certificación del Registro General de la Propiedad. Y más aún, el notario que va a autorizar el negocio jurídico, mejor si antes de la celebración del negocio, antes de dar un pago, verifica en el Registro General de la Propiedad que esté a nombre de la persona que va a llevar a cabo la transferencia del derecho de propiedad, de manera que no tenga ningún problema el bien que se va a negociar. La voluntad. Esta se entiende por voluntad la disposición, la resolución o el ánimo de celebrar el negocio jurídico. La persona tiene libre disposición de disponer de su voluntad, declarar que sí quiere realizar el negocio jurídico. Este es un elemento básico y esencial. Nadie puede ser presionado para llevar a cabo un negocio jurídico, porque este es un requisito esencial. Si se faltara a lo que es la expresión de voluntad libre, racional, consciente de una persona, pues no podría llevarse a cabo el negocio celebrado. O bien, si se celebró violentando la voluntad de la persona, pues tendría vicios del consentimiento, que lo vamos a ver en la próxima clase y lo vamos a desarrollar, que producen la nulidad del negocio jurídico si hay vicios en el consentimiento, en la expresión de voluntad de la persona. La voluntad tiene dos etapas, la interna o intelectiva y la externa o declarativa. La interna o intelectiva surge con el pensamiento de la persona. La persona, a través del discernimiento libre de toda presión o coacción externa, de lo que desea llevar a cabo su interés en realizar ese negocio jurídico. Y la externa o declarativa es a través de la declaración o manifestación de voluntad, la idea concebida en el cerebro y que deja de manifiesto cuál es la intención del sujeto, y eso lo exterioriza. Su voluntad la exterioriza. Con ello, el consentimiento cumple con los requisitos de validez y por eso se convierte el negocio celebrado en exigible, eficaz y lícito. Por el acuerdo pleno, genuino, consciente y libre que está llevando a cabo la persona al manifestar su voluntad en el negocio. Las formas de la declaración de voluntad puede ser expresa, tácita o presunta. La forma de declaración expresa es cuando se revela de manera directa la voluntad sin que deje lugar a ninguna equivocación, como es la palabra oral o bien escrita. Las afirmaciones o los gestos por medio de la cabeza o la mano expresan la voluntad de la persona de llevar a cabo el negocio jurídico.
La declaración de voluntad tácita, conocido también con el nombre de actos concluyentes, ya que se entiende que a través de acciones concretas y bien definidas, el individuo acepta o deniega lo que se pretende. Tal es el caso de un empleado que comienza sus labores sin oposición del patrono e inicia la relación laboral. Es tácita, porque antes de firmar un contrato, ya la persona empieza a trabajar. Por supuesto, el patrono tendrá que pagarle desde que inicia su relación laboral, pero esas actuaciones, esos actos que llega a realizar, es lo que se conoce como declaración de voluntad tácita. La presunta son las declaraciones de voluntad que no se fundan en hechos concluyentes, sino en disposiciones generales del ordenamiento jurídico. Aquí el ejemplo que les pongo también es de carácter laboral. Cuando una persona es contratada para un trabajo, por ejemplo, en el Estado, la persona se sabe que le va a aplicar el régimen de la Ley de Servicio Civil. O sea, la norma, se presume que la norma que lo va a regular es la Ley de Servicio Civil. Si fuera de una empresa, pues el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, la normación que rige la contratación, pues voluntariamente la persona pues se va a contratar bajo una normación vigente como las mencionadas. El consentimiento es otro elemento esencial del negocio jurídico y se refiere a la aprobación de celebrar el negocio, que cumple con los requisitos de validez. Al cumplir con este requisito, se convierte en exigible, eficaz y lícito. ¿Qué es el consentimiento? Es el acuerdo pleno, genuino, consciente y libre que manifiesta la persona en un negocio jurídico. Es la aprobación que hace para poder llevar a cabo el negocio jurídico. Una vez aprobado, todas las cláusulas del contrato, todo lo que acordaron, todo lo que platicaron en el acuerdo de voluntades para la celebración del negocio jurídico, eso es lo que se conoce como consentimiento. Y ahora pasamos al elemento natural. Ya vimos los elementos esenciales. Ahora vemos el segundo elemento, el elemento natural. Son los que normalmente acompañan el negocio jurídico, pero los contratantes pueden eliminarlos si lo desean, dejando constancia expresa de ello. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, las personas llevan a cabo tienen que cumplir con el requisito del saneamiento. El saneamiento a favor de la parte compradora y que lo tiene que otorgar el vendedor. Este saneamiento es un requisito legal, pero las partes dentro de la negociación pueden disminuirlo o bien expresamente renunciar al saneamiento. O sea que es un requisito que tienen que contemplar dentro de la compraventa, pero las partes pueden disminuirlo o renunciar. Se refieren e integran a cada tipo contractual y se imponen por el legislador. Y a falta de una disposición expresada en un contrato, pues por la naturaleza del acuerdo corresponden a ese contrato. Aquí lo ponemos, es un elemento natural de la compraventa porque la ley lo tiene establecido como requisito a la hora de la celebración de la compraventa. Pero las partes
depende de lo que platiquen en su negociación, pueden disminuirlo o renunciar a ello. Eso está regulado en los artículos 1543 al 1573 del Código Civil, que les recomiendo lo lean detenidamente. Los otros elementos son los accidentales, lo que equivale a decir eminentemente son los voluntarios, los que por voluntad de las partes pueden incorporarse al negocio jurídico en concreto, los que se acompañan a un determinado contrato. Cuando se lleva a cabo un negocio jurídico, se establecen las cláusulas del contrato y todo ello. Pero adicionalmente al contrato, pueden haber algún acuerdo, alguna disposición, algún compromiso que hayan plasmado documentalmente a la hora de la oferta, por ejemplo, o bien el caso de la cotización, que previamente a celebrar el negocio jurídico hubo una cotización donde le ofrecieron detalladamente cuál era el equipo de cómputo que compraba, cuáles eran los detalles, la capacidad del aparato que se está comprando. Entonces la persona puede decidir a la hora de la realización del negocio jurídico que ese documento sea incorporado al contrato, al negocio jurídico que se llevó a cabo, porque las personas deciden para que quede mayor claridad en el negocio celebrado, pues incorporemos esa cotización, ese acuerdo, esas estipulaciones, esos compromisos, la garantía, en fin, todo lo que ayude a que quede mejor detallado el negocio jurídico. Eso es lo que se conoce como elementos accidentales del negocio jurídico. Y entonces, esos son los 3 elementos que estudiamos sobre los elementos indispensables del negocio jurídico. Los esenciales, los naturales y los accidentales. Ahora vamos a ver otros elementos del contrato, que es muy importante dentro de un negocio jurídico. Puede hablarse de contrato válido, como ocurre con la condición, el plazo y el modo. Pueden introducirse o no en el contenido de un contrato a voluntad de las partes, pues si lo desean los contratantes, se introducen en el contrato. La condición puede ser que a la hora de negociar un negocio jurídico, quieren establecer condiciones los contratantes. Eso es eminentemente voluntario, los acuerdos contenidos en el contrato. El negocio contrato solo es condicional si los propios contratantes subordinan sus efectos a una o varias condiciones. La ley establece condiciones civiles. Por ejemplo, en el artículo 1800, la compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultan conforme con las muestras dadas. Esto es cuando hay artículos en los cuales las personas a la hora de una negociación dicen, bueno, antes de comprarlo, quiero una muestra. Por ejemplo, en el caso que fueran productos de alimentos, ¿verdad? Necesito yo primero una muestra. Si el que le había ofrecido no es igual al producto que le dan en venta, entonces puede dejarse sin efecto ese negocio jurídico por incumplimiento de la condición que voluntariamente habían acordado a la hora de la celebración del negocio jurídico. El plazo es un acontecimiento
futuro y cierto, que señala el momento en que se inician los efectos del contrato y el momento en que se extinguen. El plazo, ustedes lo estudiaron en su derecho de obligaciones el semestre pasado, y en él se establece la vigencia del contrato, con indicación del momento en que se inicia y en el momento en el cual termina. Es sumamente importante este elemento dentro de un negocio jurídico. El modo, el propósito o finalidad del contrato. Este se refiere a establecer, si lo quieren, que sea una compraventa, donación, cesión de derechos, qué clase de finalidad quieren perseguir a la hora de la celebración del negocio. Según el artículo 1251 del Código Civil, son elementos esenciales de todo contrato la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio, objeto lícito, agregando la forma cuando tiene el contrato un valor por la solemnidad. O sea, cuando es un contrato formal, solemne, es totalmente necesario cumplir con las solemnidades que establece la ley para que ese contrato no tenga ningún defecto. Como en las clases anteriores les puse el ejemplo del contrato de donación, que obligadamente la ley establece que tiene que ser llevado a cabo, elaborado a través de una escritura pública. Entonces, la forma es sumamente importante que se cumpla de acuerdo a lo establecido en la ley. Y los presupuestos esenciales para la validez del negocio jurídico, y cumpliendo todos estos requisitos esenciales, hace el negocio jurídico exigible, eficaz y lícito. Exigible indica que lo plasmado en el contrato, los acuerdos que han celebrado los sujetos, una vez plasmados en un documento, en un contrato, pues lo hace exigible para su cumplimiento. Eficaz, porque cumpliendo los requisitos legales es eficaz. Y lícito, que el negocio celebrado sea conforme lo establecido en la ley, acorde a la legalidad. Muchas gracias. Hasta ahí estamos. Y a continuación, cualquier pregunta que a ustedes les haya quedado de lo que vimos, pues las vamos a responder en este momento. Bienvenidos, pues. Espero que esta presentación la hayan escuchado con especial dedicación, porque es fundamental para la celebración de un negocio jurídico, que cumpla especialmente con los requisitos esenciales. Los requisitos naturales es opcional, de acuerdo a la voluntad de los contratantes. Si una persona quiere renunciar a su derecho real de usufructo, si una persona quiere renunciar al saneamiento, pues eso ya queda a voluntad de los contratantes y pueden manifestar en una de las cláusulas del contrato que libera de cada una de su derecho, ¿verdad? Ahora bien, los requisitos accidentales son los documentos que se pueden anexar a los contratos. En toda negociación, muchas veces hay ofertas, hay condiciones, que es lo que ofrece la persona, que no lo quieren dejar plasmado en un contrato. Por ejemplo, que fuera una compraventa de un vehículo. Ese vehículo es usado y que viene el comprador y lo negocian y le dice, bueno, pero el vehículo está en buenas condiciones. Si surgiera, por ejemplo,
un problema del motor en 3 meses, pues usted me lo tendrá que reparar. Entonces, pero hacen el traspaso de la propiedad del inmueble, pero quedan con ese accesorio para que les puedan cubrir lo que han negociado las partes, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante, como cuando se hacen cotizaciones, cotiza la reparación, por ejemplo, de un equipo médico o algo así, y establece todas las especificaciones de lo en qué va a consistir el trabajo. Todo eso puede quedar como accesorio del contrato celebrado por ejemplo, de servicios celebrado entre las partes. Entonces, todo esto, sobre todo los esenciales, que son los primeros que vieron, eso sí no pueden fallar a la hora de la celebración de un negocio jurídico. Porque si fallara la manifestación de voluntad, si fallara el consentimiento de las partes, si estuviera con error la representación legal del que firmó en representación, por ejemplo, de una empresa, de una sociedad anónima, si tuviera defecto el mandato, eso perjudicaría lo que es la eficacia del negocio jurídico. Ya no sería lícito la celebración de ese negocio jurídico. Entonces, cuando ustedes estudien su derecho notarial, les van a volver a hablar de esto, que es muy importante que previo a la celebración del negocio jurídico se califiquen los elementos esenciales del negocio jurídico. Porque si se ha perjudicado, por ejemplo, el consentimiento, si a una persona la obligaron a firmar, por ejemplo, una escritura pública de transferencia de derecho de propiedad, o bien es falsa la firma, entonces al demostrar que existe ese vicio en el consentimiento, entonces que existe ese vicio en el consentimiento, se puede pedir la nulidad de ese negocio jurídico. Perdería la eficacia el instrumento público en el cual se plasmó el negocio jurídico. ¿Por qué? Al haberse afectado, entonces eso va a tener consecuencias para la persona que adquirió el bien. Se le va a perjudicar a la persona que compró un bien inmueble y la persona no era la dueña del inmueble, sino que era un DPI falso, una persona que no era, la firma que fue puesta, se ha demostrado que es falsa. Entonces la persona que compró va a ser perjudicada. Y por supuesto, con todo el derecho va a poder demandar al notario que autorizó ese instrumento público, porque le ha afectado en sus derechos. No hubo el cuidado correspondiente, salvo que el notario demuestre que efectivamente él no es responsable de lo que aconteció. Por eso les indicaba que previo a elaborar un instrumento público hay que verificar si está inscrito en el registro general de la propiedad a nombre de la persona que vende el inmueble. Tiene que acreditarse plenamente la propiedad, por ejemplo, cuando se vende un bien inmueble. Si está vendiendo un vehículo, ¿cómo se acredita la propiedad? Con una factura con la cual acredita que compró, por ejemplo, una Toyota, el carro, ¿verdad? El vehículo. Pues hay documentos para acreditar la propiedad. ¿Sí, Rudy? ¿O el título de la propiedad, licenciado? Los títulos, por supuesto, pero ¿cuál es el título de propiedad? La certificación inscrita en el Registro General de la Propiedad. El notario puede verificar cuál es la última operación registral de traspaso del inmueble. Si ese inmueble no tiene hipotecas, no tiene anotaciones de demanda, no tiene vicios ahí establecidos,
cualquier situación que va a causar un vicio en el negocio jurídico celebrado. Con el DPI hay que verificar que ese DPI que la persona presentó, hay allá en el RENAP que le muestran a los notarios los registros y si realmente es la persona que está vendiendo el inmueble, la propietaria. O sea, hay que ser sumamente cuidadosos a la hora de elaborar un instrumento público. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar que los presupuestos, los elementos esenciales del negocio jurídico no estén afectados a la hora de autorizar un instrumento público, porque dejaría de ser exigible, eficaz y lícito. Tiene que ser lícito el negocio jurídico porque tiene que estar de acuerdo a todos los requisitos legales. Si el negocio jurídico fue celebrado con todos los requisitos legales, como consecuencia va a poder ser eficaz y exigible a la hora de que exista un incumplimiento. Por ejemplo, si una persona pagó el precio, el valor total del inmueble, puede exigir, por supuesto, que le sea entregado. ¿Qué tal la persona que le vendió no le quiere entregar el inmueble? Y ya se lo pagó, y ya lo compró, la escritura ya está inscrita en el Registro General de la Propiedad, pues puede exigir que le sea entregado el inmueble, el bien o el carro, puede ser también bienes muebles, ¿verdad? Lo que haya comprado. ¿Sí? Tiene que ser eficaz el negocio jurídico. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, por favor los escucho. Con mucho gusto les puedo aclarar algo que no hayan comprendido. ¿Quién quiere levantar la mano? No, todos están, ya se quieren ir a descansar. Hola, buenas noches. ¿Alguien me está escuchando? Sí, licenciada, buenas noches. Todo Claro, claro, licenciada, licenciada. gracias. Bastante claro. Pero sí es importantísimo noches. esto que vimos el día de hoy. Bueno, por supuesto, yo trato de ponerles ejemplo en las presentaciones, pero sí hay muchas inquietudes. Por ejemplo, Rudy Humberto, ¿qué quiere preguntar? A ver, Rudy. Licenciada, yo tengo una duda. Póngase, usted decía que cuando uno tenía en su poder las escrituras de X persona para poder hacer el traspaso, uno como abogado tiene acceso a poder investigar esa escritura. Por Como es, supuesto. Sí. Ahora hasta hay comunicación electrónica con las inscripciones registrales. Por supuesto, tiene que ser un abogado colegiado que aparezca registrado en el Registro General de la Propiedad y se paga mensualmente una cantidad de dinero para poder tener derecho a revisar los libros. muy bien, sí, esa era mi duda. Sí, y previo a la celebración de la investigación del libro, se tiene que identificar el notario que está averiguando algo sobre un bien inmueble y va a quedar registrado ahí. Tampoco no es así nomás. Ahora ya hay controles electrónicos que identifican qué notario, qué fue lo que averiguó el notario, cuándo fue, a qué hora. Ahí hay un registro de quién está también a cosas, revisando los libros registrales. sí, pues, sí, porque se presta también a cosas también ilícitas, ¿verdad? Sí, sinceramente le digo, en tribunales, ¿quién está molestando? Por Dios? En tribunales hay muchos casos de personas que han hecho transferencias del derecho de propiedad de manera ilegal. Se ha comprobado con denuncias del Ministerio Público y a través de expertos de INASIF que las firmas son falsas, ¿verdad? Hay personas que fallecieron hace 20 años y aparecen recientemente que
se elaboró escrituras públicas de compraventa, ¿va? Porque los herederos no han tramitado el intestado o testamentario, no han hecho su respectivo trámite sucesorio. Entonces, esas propiedades, alguna persona averigua y hace escrituras falsas para adquirir las propiedades a través de medios ilícitos, ¿verdad? El Ministerio Público investiga y si hay plena prueba de que es ilícita la transferencia porque ya estaba fallecido hace 10 años, 5 años la persona, a través incluso de acciones de amparo, la Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia que se puede declarar amparo total a favor de las personas que han sido perjudicadas, ¿verdad? Que en ese caso serían los herederos, que aunque no han tramitado su sucesorio, pues tienen derecho, ¿verdad? Y esto es amparo pleno, se otorga plenamente porque la persona ya estaba fallecida cuando aparece esa escritura de transferencia del derecho de propiedad. Hay muchas situaciones que se dan, ¿verdad? O representantes legales que abusan de la representación legal que les confirieron, por ejemplo, en una sociedad anónima, es el gerente general, ¿verdad? Y hace alguna transferencia de un derecho de propiedad de un bien que pertenece a la sociedad y resulta que esa representación legal no estaba facultado para vender inmuebles y el notario no se dio cuenta porque no leyó la representación legal. Entonces, ¿qué sucede ahí? Por supuesto, es declarado nulo ese negocio jurídico. Pierde la eficacia el negocio jurídico que se celebró, porque se hizo de manera ilícita. El notario no calificó correctamente el mandato. Tienen que leer, todo se lee. Todo tiene que, con mucho cuidado, leer todo para que no tener problemas, ¿verdad? En el futuro. En la Corte Suprema de Justicia hay cada semana inhabilitan cantidad de notarios por anomalías a la hora del ejercicio notarial. Y eso, por supuesto, también tiene efectos de daños y perjuicios que puede causar un notario por descuido, por negligencia en el desempeño de su función notarial. Licenciada, tengo otra duda. Fíjese que habían 4 personas, ¿verdad? Copropietarias, dueñas de un bien inmueble, terreno. Fíjese que uno de ellos murió, pero entre la familia había un abogado. Y la que murió, pues, hicieron ellos la sucesión hereditaria, levantaron el intestado, pero no le dieron nada a los hijos. No sé ni cómo hicieron eso. Ahí, ¿qué se puede hacer, licenciada? Pues tienen que buscar su abogado y pedir la ampliación de la declaratoria de herederos. O sea que sí se puede pelear todavía. Porque eso lo estudiaron ustedes en Civil 2. Cuando estudiaron su derecho sucesorio, les explicaron el trámite del proceso sucesorio. Sí, los hijos tenían la derecho. Ley establece que se puede pedir la ampliación de la declaratoria de derechos hereditarios y pues pedir la parte que les corresponde en el sucesorio. Muy bien, muchas gracias. Pero yo les he explicado que es derecho privado, es derecho civil, toda esa solicitud de parte. Si una persona se entera, como el caso que me está planteando Rudy, y no hace nada, lo está consintiendo y no está reclamando su derecho. Y nadie lo va a hacer de oficio. De oficio solo el ámbito de derecho público por delitos. Allá con el Ministerio Público es de oficio. En derecho civil, toda esa solicitud de parte. Tiene que tener abogado que le haga la acción correspondiente de reclamación de sus derechos. Y un abogado que lo sepa hacer, ¿verdad? Por eso hay que prepararse bien.
cierto. Tiene que ser un abogado que estudió, que revisó la ley. Y es En que entre fin, los hijos del fallecido hay abogados, pero no, ya no hicieron nada. O sea, más bien entre ellos se enojaron porque pues prácticamente se robaron la parte de la persona que falleció y que tendrían que haber dado a los hijos, pero no se lo dieron y nadie ha pedido nada. por eso lo están consintiendo, lo Sí, que yo le pues, estoy explicando. Tal vez no tienen, saben hacer el trabajo los abogados, ¿verdad? De veras, de todo hay ahorita. Hay 30,000 abogados ya inscritos en el colegio de abogados, pero hay que ser de los buenos, compañeros. Hay que ser de los estudiantes que estudian, que aprenden, que ponen interés en su profesión. No solo por sacar 100 y solo le copió al compañero, ¿verdad? Y no entiende nada. Qué triste. Aquí tienen la oportunidad de adquirir el conocimiento, pero tienen que poner de su parte para poder adquirirlo. gracias, licenciada. Hay que ser de los buenos. Los que tienen, los que saben qué hay que hacer. Sí, una pregunta que no prescribe ese tiempo. El derecho sucesorio, sí. Hay un artículo que sí hay tiempo para poder reclamar yo me acuerdo que son 10 años. Sí, Por 10 años, hace 10 sí. años, sí, pues. Entonces ya prescribió mi caso. Pero sería 10 años Bueno, desde que conoce el hecho, ¿verdad, licenciado? no, desde que se terminó el proceso sucesorio, permítame. Ah, ya. Pero miremos la ley porque puede ser que yo ya no me acuerde bien, pues. Aquí miremos libro 3 del Código Civil, a ver quién me ayuda. ¿Tienen su Código Civil? Miremos porque tal vez yo soy la que hace me olvido. Sucesión hereditaria. No, perdón. Eso es en derecho procesal. Espérenme, mi Código Procesal Civil. Espérenme, vamos a ver, no tengo mi Código Procesal Civil. Aquí está, espérenme. Vamos a ver aquí. Administración. Licenciada, ¿me escucha? Sí, solo estoy buscando esto, ahorita voy. Es que aquí donde estoy yo está lloviendo recio y se me puede caer la señal, pero igual ya, ya vi sus diapositivas y gracias por la oportunidad de que nos da de preguntar, porque en esas preguntas nosotros resolvemos también muchas dudas que tenemos ya. Sí, pues yo lo que quiero es que ustedes aprendan para la vida, ¿verdad? Perdón, solo un aviso. En el Classroom se les está poniendo un formulario en tareas, aparece como tarea. Por favor, llénenlo. Tienen que poner su nombre y su número de carnet ahí, por favor. Espérenme que no encuentro esa. Hay una norma que establece el tiempo. Espérenme. Licenciada, ya me metí a ver, pero aún no aparece o lo va a publicar después. Ahorita se le está colocando, señorita. Gracias, licenciada. Bueno. Ay, miren qué chambona, yo no lo encuentro.
Dejémoslo por la próxima clase, Lick. Sí, sí, porque está en un artículo, pero espérenme. Sí, porque si no prescribe el derecho. Sí, Sí, pues, hay sí. un tiempo. Yo me recuerdo que son 10 años, pero el artículo se Sí los son, voy a seguir sí son 10 buscando. años, licenciada. Yo me acuerdo que son 10 años, pero Sí, hace poco me hablaron de un caso de eso y sí, son 10 años, sí, pero pero no existe sé el dónde está. artículo. Sí, se los voy a buscar. Oye, perdón. Hoy sí, no lo encuentro. O ya no miro, ya a esta hora ya mis ojos ya no quieren. Bueno, sí, sí. Yo se los digo, se los debo, perdón. Pero si en caso, ya prescribió el tiempo, Lick, se puede poner, o quiero decir, una acción de inconstitucionalidad. No, eso no. Eso no No, o cabe ahí. sea, lo que es las acciones constitucionales como el amparo, una inconstitucionalidad es por perjudicar una garantía fundamental de la persona, pero eso no sustituye la vía judicial. El amparo es cuando se viola alguna garantía fundamental, pero la persona antes tiene que acudir a la vía judicial, llevar un debido proceso para que se pueda cumplir, para que a través de una acción constitucional se restablece el derecho de la persona que ha sido afectada, por ejemplo, en un error de un proceso, pero no sustituye a los juicios que la persona tenía que plantear previamente. ¿Ya? Eso se los dieron eso se los debieron de haber dado cuando estudiaron su derecho constitucional en el segundo semestre. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál, chique, me estás hablando? 651. Artículo 651. O tal vez del civil. Artículo 651. 651. Pero. No tiene micrófono, por eso. Artículo 651. Así está. El artículo 651 del Código Civil dice: prescripción de inmuebles y muebles. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción. Pero eso es adquisición de prescripción. Eso es la usucapión. 1200. Miren, pues. Miremos a ver si 1251. La declaratoria de voluntad. Ah, pero no. Ese es del negocio jurídico. Mejor se los busco yo, pero perdón, en la próxima clase. ¿Y alguna otra pregunta sobre lo que son los vicios del consentimiento? Yo se los voy a dar en otra clase que en el día jueves les voy a hablar del consentimiento y cuáles son los vicios del consentimiento. El formulario lo antes posible lo tienen que llenar, eso no les quita lo más un minuto que lo hagan, por favor. ¿Ya no tienen más preguntas? Hola. Aquí estamos presentes todavía escuchando. Ya no, licenciada, todo Ya está no hay claro. preguntas, ya todo está claro, bye. ¿Vieron sus videos que Hay les puse en problemas de Classroom? señal. Han Sí, estado licenciada. viendo sus videos, Está vuelvan a lloviendo recio, verlos. licenciada. Ya quieren irse a Sí, dormir. licenciada.
Sí, gracias, licenciado. Licenciada, ayuda mucho, Está gracias por el lloviendo. apoyo. Trabajando desde las 7 de la mañana, estoy trabajando ya. Gracias, Ya, licenciada. Solo hoy saqué 2 sentencias.